Para que pasen cosas, hay que hacer cosas. El aula del centro. Ingresos y apoyaturas universitarias. Buen día, chiquillos, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, hoy es un domingo 31 de mayo, así que se acaba este mes del 2020, años para olvidar realmente con todo esto de la pandemia. Bueno, chiquitín, hoy vamos a trabajar un teórico de la parte de física, de electrostática y después electrodinámica. Esto está en los cursos de ingresos a las facultades de medicina, tanto de la Universidad de Cuyo como de la Universidad de Mendoza. También sirve de contenido para muchos colegios del secundario y una pequeña introducción para los universitarios, porque no les voy a dar todo el carácter estricto matemático que sea en la universidad, pero sí más o menos los conceptos que tengan como para poder encarar después lo otro. Vamos a empezar con la parte de lo que es la electrostática. O sea, ¿qué son las fuerzas electrostáticas? Las fuerzas electrostáticas son fuerzas que surgen a raíz de las cargas de la materia. O sea, toda la materia está constituida por átomos, ¿no es cierto? Y los átomos tienen en su núcleo central cargas positivas y una nube de electrones, que son negativos, girando alrededor de esto. Los griegos antiguamente se dieron cuenta que si frotaban pequeñas porciones de ámbar, el ámbar es una sustancia natural que generalmente suele caer de los árboles, es muy parecido al comportamiento del plástico hoy día. Si lo frotaban, este tenía la propiedad de atraer pequeñas partículas, que yo voy a hacer una experiencia que lo pueden hacer hoy día con términos modernos, pero a ver si nos vemos ahí. Pero yo tengo una suerte de papelitos cortados y me lo paso por el pelo, bien por el puño de la lana, o sea, como si lo paso bien, por supuesto, por el pelo, encima que estoy ahí, ven que se atraen, ¿no es cierto? Atraen los papelitos. Bueno, esas fuerzas son de carácter electrostático. ¿Qué ha sucedido en el fenómeno? Es decir, cuando yo he frotado la regla de plástico en mi pelo, o en la lana fundamentalmente, parte de los electrones del plástico pasarían a la lana, entonces uno quedaría cargado positivamente y otro quedaría cargado negativamente. Bueno, esas fuerzas, que se llaman fuerzas electrostáticas, las estudió muy bien, primero Faraday, haciendo unos experimentos terriblemente peligroso, era tirar un cometa ahí contra una tormenta eléctrica, y después Coulomb le dio un carácter más matemático al asunto. ¿Cuáles son los principios que rigen la electrostática? Primero que nada, el primer principio es que se llama principio de interacción, es decir, hay dos tipos de cargas en la naturaleza, las positivas y la negativa. El primer principio se llama principio de interacción. El principio de interacción, muy fácil esto, todos lo sabemos, dicen que cargas de igual signo, se repelen, lo voy a poner bien manual, se repelen. Y cargas de signo contrario se atraen. Ese es el primer principio. Es decir, que si yo tengo una carga positiva acá y otra carga positiva, entre ellas se va a manifestar una fuerza de repulsión, es decir, que esta va a salir disparada como flecha para aquel lado y esta con la misma fuerza para el otro lado, o sea, va a haber una repulsión. Lo mismo sucedería si fuesen dos cargas negativas, o sea, menos con menos, ambas se repelen con la misma fuerza. ¿Me explico? Ahora, si son cargas de sentido contrarios, las cargas se van a atraer. Es decir, que si yo pongo una carga positiva y otra negativa, estas dos cargas se atraen. Con la misma fuerza, F, por el principio de acción y reacción. Esta atrae a esa y esa a su vez atrae a la positiva. Ese es el primer principio, se llama principio de interacción. El segundo principio importante se llama principio de conservación de carga. Lo que voy a decir les va a parecer un poco raro, pero la carga total del universo, es cero. Es decir, si yo sumo en todo el universo todas las cargas positivas y todas las cargas negativas, me tendría que dar cero.
Esto radica en la idea de una inferencia que se hace a través del átomo. O sea, un átomo neutro significa que tiene la misma cantidad de protones en el núcleo que la misma cantidad de electrones girando alrededor. Entonces, sumar las cargas negativas de los electrones con las cargas positivas de los protones, que valen lo mismo, me daría 0. Entonces, si esto lo hago extensivo hacia todo el universo, uno diría que la carga total de cualquier sistema siempre se conserva. Bien, es decir, que todo cuerpo eléctricamente neutro no significa que no tenga cargas eléctricas, sino que tiene la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Bien, eso es importante. Entonces, decimos que un cuerpo eléctricamente neutro, entonces, acá hay igual cargas, hay igual cantidad de cargas positivas igual a la cantidad de cargas negativas. Eso es eléctricamente neutro. Repito, no significa que no tenga cargas eléctricas, sino que tiene la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Bien, recuerden que además que las cargas positivas son dentro del núcleo del átomo, y es muy difícil romper el núcleo del átomo. O sea, lo que podemos hacer es, con los electrones que están girando, es o sacarle o agregarle electrones. O sea, los que realmente se mueven son los electrones. Entonces decimos que un cuerpo está cargado negativamente, o negativo, cuando la carga es negativa, cuando hay un exceso de electrones sobre los protones. Es decir, que hay más cargas negativas que positivas. Y al revés, un cuerpo está cargado positivamente cuando yo tengo un déficit de electrones sobre los protones. Es decir, que tengo menos cargas negativas que positivas. Entonces repitamos y entendamos esto, que los que se mueven son los electrones. El electrón, aunque no crean, la palabra electrón proviene del griego que significa ámbar, justamente esto con la experiencia que hicieron ellos. Y el electrón se supo, después de mucha experiencia en química, que hay muchísimos videos en el canal con respecto a eso de estructura atómica, que la carga elemental, digamos, la carga elemental es la carga del electrón, que es la partícula más pequeña con carga eléctrica. La carga esa aproximadamente vale la carga del electrón, se los voy a anotar bien bonito. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues ahora no podemos viajar. O sea, la carga del electrón, que la vamos a simbolizar como Q sub E, su valor es 1,602 en realidad, por 10 a la menos 19 C. Esa C se lee como Coulomb, que es la unidad de carga eléctrica. Bien, ¿qué es lo que es un Coulomb? Un Coulomb es aquella cantidad de carga que atraviesa una sección de un conductor, una corriente de 1 ampere durante un segundo. Eso vendrá para más adelante, porque esa es la definición real del Coulomb. Bien, y como es negativo, generalmente se le asocia que su signo es negativo, la del electrón. En cambio, la carga del protón es el mismo valor, pero positivo. Generalmente yo, en la mayoría de los problemas, algo que sea muy estricto, consideramos directamente 1,6 por 10 a la menos 19 la carga del electrón. Bien, entonces, supongamos que yo tengo un cuerpo Q así, que está cargado positivamente. Entonces, el número de electrones en déficit, o sea que le faltan, porque recuerden que cuando está cargado positivamente es que le están faltando electrones, sería esa carga Q que me han dado como dato dividido la carga del electrón. Con eso sacaría yo el número de electrones que tiene en déficit un cuerpo con carga positiva. Y si está cargado negativamente, el número de electrones en exceso sería igual a la carga Q negativa que tengo sobre la carga del electrón. Bien, si acá despejan de esto, generalmente entonces la carga Q de cualquier cuerpo va a ser la carga del electrón por el número de electrones que tienen en exceso o en déficit, de acuerdo a lo que me estén preguntando. Hasta ahí estamos. Esto se llama en la jerga, en algunos libros le dicen electrones de más y electrones de menos. O sea, un cuerpo está cargado negativamente cuando tiene electrones de más y positivamente cuando tiene electrones de menos.
Bien, hasta ahí estamos bárbaros. Vamos a estudiar ese fenómeno que hicimos con la reglita, que se llama ley de Coulomb. Bueno, resulta que cuando Coulomb puso dos cargas en presencia, o sea, dos cargas eléctricas en presencia, él observó, voy a suponerlas por una cuestión de simpleza, de que las dos cargas son de distintos signos, separados una distancia R una de otra. Obviamente aparecería una fuerza eléctrica acá y otra fuerza eléctrica acá. Él se dio cuenta que la fuerza de esa F, el módulo de esa fuerza, el módulo de esa fuerza F, era igual a una constante que vamos a llamar K, por el producto de las cargas, ya sea Q1 por Q2, si a esta le llamamos Q1 y a esta le llamamos Q2, dividido la distancia, el cuadrado de la distancia que los separa. O sea que seguía la ley del cuadrado de la distancia. Muy parecida a la ley de la gravitación universal, nada más que acá era G más A1 más A2 sobre la distancia del cuadrado. Bien, ¿qué significa esta ley? Que si las cargas se separan el doble, la fuerza disminuye 4 veces, porque 2 al cuadrado es 4. Si la distancia es 3 veces, la fuerza nueva sería 1/9 de lo anterior. ¿Bien? Es decir, que a medida que yo duplico la distancia, la fuerza se hace 4 veces más chica. Si la triplico, se hace 9 veces más chicas. Si la cuadruplico, o sea, la llevo 4 de 1 metro, la llevo a 4 metros, se hace 16 veces más chica, porque es 4 al cuadrado, 3 al cuadrado, 2 al cuadrado. Bien, eso es el módulo de la fuerza. Y el sentido de la fuerza sigue el principio de interacción, es decir, si son cargas de distintos signos se atraen, si son cargas de sentido contrario se repelen. Yo les recomiendo a la hora de hacer los ejercicios que si una de las cargas es negativa, déjenla en valor absoluto, porque estoy tomando el módulo de la fuerza y me guío por el principio de interacción. Bien, vamos a analizar lo que es esta constante. Esta constante K es muy rara. La constante K esa depende de varias cosas. Primero depende del medio, o sea, el medio donde coloco o están colocadas las cargas. Bien, si el medio es el vacío o el aire, esa constante se la suele llamar K sub 0 cuando nos referimos al vacío o al aire, y su valor aproximado es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Bien? O sea, que no solo depende del medio, sino depende también del sistema de unidades, porque esta sería la unidad en el sistema internacional. Ahora, en el sistema CGS, esa K sub 0 para el vacío, repito, o el aire, vale 1 dina por centímetro cuadrado sobre Westphal, que se llama, que es la unidad electrostática de carga al cuadrado. ¿Bien? Eso es en el sistema CGS. CGS. Bien, eso es los dos valores que tiene el medio. Ahora, si el medio no fuese el vacío o el aire, me van a dar a mí una constante relativa respecto del aire o del vacío. Es decir, supongamos de que el medio fuese un medio cualquiera A. Entonces va a tener un valor de constante. Me va a decir que es 3 veces más permitivo que el vacío. Entonces, bueno, si eso, entonces hago 3 veces del K sub 0. Es decir, me van a dar ese valor de su valor relativo respecto al vacío. Puede ser que sea un medio la del vacío, que pregunté. Generalmente en los problemas a nivel de ingresos siempre hablamos del vacío o del aire. Bien. Ahora, ¿de dónde surge esa constante K? En realidad, la constante K se define como 1 sobre 4pi por epsilon, donde epsilon es la permitividad del medio, permisibilidad del medio, que también se le llama constante dieléctrica. En el caso del vacío, entonces, la K sub 0 valdría 1 sobre 4pi epsilon 0. Y el epsilon 0, que es una constante física para el vacío, vale 8,85 aproximadamente por 10 a la menos 12. Voy a borrar ahí, por 10 a la menos 12. Y se invertirían las unidades, o sea, Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado para el sistema internacional. Ese se llama ese epsilon 0, entonces se llama como constante dieléctrica del medio o permitividad o permisibilidad del medio.
Pero por una cuestión, si ustedes hacen esta cuenta, hacen 1 dividido 4pi por ese numerito, les va a quedar aproximadamente el 9 por 10 a la 9 tan famoso que vamos a usar. O sea, salvo que nos digan otra cosa, nosotros vamos a usar 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Bien, ya sabemos bastante de la constante, ya sabemos la ley. Como sé que son buenos en matemáticas, lo que vamos a hacer es cómo despejaríamos cada una de las cosas. Supongamos que de esta fórmula me piden que yo averigüe alguna de las dos cargas. Voy a suponer Q1. Bueno, esto pasaría multiplicando, este dividiendo y la otra carga dividiendo. O sea que me quedaría el valor de la fuerza por la distancia al cuadrado sobre la constante por el valor de la otra carga. Y supongamos que me piden la distancia que la separa. Esto pasa multiplicando, dividiendo y eso como raíz, o sea que me quedaría la raíz cuadrada de la K por la Q1 por la Q2 sobre la fuerza. Ahí tienen despejaditas las tres variables que nos pueden preguntar, ya sea la carga o la distancia de esa fórmula, porque recuerden que esto es una constante, no me la van a pedir despejar, pero en el caso que me la pidan despejar, que sea otro medio, me van a dar, me la voy a dar si quieren, por el caso que no sea el vacío, me quedaría la fuerza por la distancia al cuadrado sobre el producto de las cargas. ¿Bien? Bueno, hasta ahí estamos. Bueno, después hay un tercer principio que se llama el principio de superposición. ¿Qué quiere decir esto, principio de superposición? Es más o menos lo siguiente. Supongamos que yo tengo una carguita Q acá, que la voy a suponer positiva, una carga Q2 acá, que la voy a suponer negativa, y una carga, vamos a poner acá también, Q3, que la voy a también suponer negativa. Es decir, separamos de esto una distancia, esto una distancia. Entonces, yo sobre Q1 tendría una fuerza, que le voy a llamar la fuerza F12, y sobre Q2 tendría otra fuerza, que va a ser entre la 1 y la 3, que sería la carga 3. Haciendo la regla del paralelogramo, ¿ven? La fuerza resultante, en este caso la fuerza resultante sobre la carga Q1 termina siendo la fuerza entre la 1 y la 2 como vector más la fuerza 1, 3 como vector. A la hora de resolver esto tienen que recordar la primera parte de la física, que es la estática, que les conviene sacar la resultante en X, que sería la fuerza 1, 2 en X más la fuerza 1, 3 en X, la resultante en Y, que sería la fuerza 1, 2 en Y más la fuerza 1, 3 en Y. Una vez que conozco eso, puedo calcular el módulo de esa fuerza resultante como la raíz cuadrada de la Rx al cuadrado más la Ri al cuadrado. Y si me piden la dirección, como todos sabemos, arco tangente de la resultante en Y sobre la resultante en X. Esto es válido para 2, para 3, para 4, para n fuerza. Basta que yo haga un sistema coordenado, coloque cada una de las fuerzas de interacción y después aplico lo que conocí en estática para calcular la resultante de un sistema de fuerzas. Bueno, Piojo, esta es la primera parte de la ley de Coulomb. Si quieren hacemos un ejemplo muy didáctico, así medio de algún problema rarito, pero no sé cómo ando con el tiempo y no quiero que sea muy largo. Así que los ejemplos quedarán para otros videos que son sobre los problemas. Chicos, los veo en la próxima y con campo eléctrico. Los quiero.